Hablando de la canción que cantaba el Ministerio de Alabanza, al principio, cuando estuve trabajando en esta reflexión, yo decía 4 cosas. 1, no hay nadie como nuestro Dios. 2, Él es un Dios de pacto. 3, Él es un Dios que cumple su promesa. Y 4, Él es un Dios que puede hacer lo imposible. Ese es mi Dios. ¿Ese es su Dios? En 1 Samuel 20 se relata una historia que usted después puede leer en su casa porque es un capítulo largo y no lo vamos a leer. Pero ahí se relata la historia de el rey David y de Jonatán. Y lo que ahí hay, lo importante de ese capítulo es el pacto que hizo Jonatán y David. En resumen, en ese capítulo, Jonatán y David, que era el rey, se habían prometido, escuche bien esa palabra, prometido, protegerse el uno al otro y defenderse el uno al otro. Y cuando uno hace una promesa, la debe de cumplir. Si usted hace una promesa algún día, cúmplala. Porque usted tiene un Dios que le da un ejemplo de que Él cumple con su promesa. Y luego en 2 Samuel 9, lo que la Biblia nos relata es cuando el rey David logra cumplir esa promesa, logra completarla, logra ejecutarla, logra que se haga efectiva la promesa que le había hecho a Jonatán en un tiempo atrás. Jonatán muere en una batalla junto a su padre Saúl, que era el rey. Y entonces vino el rey David, que ahora también era rey, y él dijo: yo no voy a olvidar la promesa que le hice a Jonatán. Y entonces él comenzó a buscar cómo cumplir esa promesa. La promesa de defenderse el uno al otro, de protegerse el uno al otro. Y lo que el rey David hizo fue buscar la descendencia de Jonatán. Y entonces él buscó y encontró un hijo que se llama Mefiboset. ¿Cuántos han escuchado hablar de Mefiboset? Mefiboset era hijo de Jonatán y fue encontrado por el rey David en un lugar terrible. Se llamaba Lodebar. Lodebar era un lugar tan terrible que el nombre Lodebar significa lo, no, debar, palabra, no palabra. Era un lugar donde ni la palabra de Dios llegaba. Era un lugar maldito, le decían, árido, donde nada crecía, donde nada prosperaba. Y ahí el rey David encontró el hijo de Jonatán, a Mefiboset. Lo encontró lisiado de sus piernas, pero el rey David lo encontró. Y lo tomó de ahí y lo puso en su palacio. Lo llamó y Mefiboset estaba frente al rey David, en el palacio del rey David. El rey David empezó a ordenar lo que estaba desordenado en la vida de Mefiboset. Mefiboset era el hijo de Jonatán. Jonatán era el hijo del rey Saúl. Pero Mefiboset no estaba en un palacio. Él era hijo de reyes.
pero no estaba en un palacio. Su vida estaba en desorden, no porque estaba en pecado, sino porque no estaba donde debía estar. Y vino el rey David y lo sacó de ahí y lo puso en su palacio. Mefiboset no pertenecía al Lodebar. Él no pertenecía ahí. Cuando ya está Mefiboset frente al rey David, el rey David comenzó a ordenar y a hacer justicia en la vida de Mefiboset. Y lo primero que el rey David hizo fue decirle: te voy a regresar lo que es tuyo. Está ordenando y poniendo justicia en su vida. Te voy a regresar lo que es tuyo. Y Mefiboset no rechazó la oferta. Mefiboset no puso resistencia, no dijo: no, ¿sabes qué? No quiero. Tranquilo, aquí donde estoy bien. No. Él no estaba bien. Pensaba que no lo merecía, pero aceptó. Aceptó, y entonces Mefiboset comenzó a vivir en el palacio. No importa si usted está en su Lodebar, en ese lugar terrible, árido, donde no crece nada, donde piensa que no hay esperanza, donde piensa que a lo mejor ni la palabra del Señor le va a llegar, o donde piensa que a lo mejor ni Dios le va a escuchar. No importa. Allí en Lodebar el Señor lo va a alcanzar. No importa si usted está limitado como estaba Mefiboset, estancado. No importa si usted se siente tal vez inútil, impotente, ahí donde está, no importa. Porque así como está, Dios lo va a usar. Así como hizo con Mefiboset. No importa. ¿Y sabe por qué? Porque Dios lo prometió. Y Él es un Dios que cumple promesa. Dios nos prometió sacar de donde nadie puede sacarnos. Del pozo cenagoso, ahí. Y Él va a cumplir con su promesa. Él es un Dios de orden, Él es un Dios de justicia. Y aunque ahora Jesús está sentado a la diestra de su Padre, ya no está en esta tierra, Él no se ha olvidado de nosotros. Él siempre está pendiente de sus hijos. Mefiboset, cuando entra al palacio, al ser llamado por el rey David, puede ver un lugar precioso, lleno de lujos, algo que jamás él había tenido, algo que a lo mejor él anhela tener. Y en 2 de Samuel 9:9, cuando Mefiboset está frente al rey, dice: entonces el rey David llamó a Siba. Era el siervo de Saúl, el abuelo de Mefiboset. Y le dice el rey David: todo lo que fue de Saúl, o sea, todo lo que fue del abuelo de Mefiboset, todo, y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Siba era el administrador del rey Saúl. Saúl era el papá de Jonatán. Jonatán era el papá de Mefiboset. Entonces el rey David estaba ordenando, poniendo las cosas en su lugar y haciendo justicia. Y le dijo: todo lo que era de tu abuelo,
te lo regreso. Todo. Pasó Mefiboset de no tener nada a tener tierras que producían frutos, a tener pan y a tener empleados. Porque dice la palabra que el rey David le dijo incluso a Siba: tú vas a labrar la tierra y va a dar frutos y vas a poner pan en su mesa. Y tus hijos van a servir y los siervos de tus hijos también van a servir a Mefiboset. ¿Y sabe cuántos eran? 35. Mefiboset pasó a ser un empresario con 35 empleados a su servicio, de no tener nada. Pero todo esto era de él. Era la herencia de su padre. Era la herencia de su abuelo. Era de él. No le estaban regalando nada. Era de él. El rey David en ese momento cumplió su promesa. Y la promesa alcanzó a Mefiboset. La promesa que le hizo tiempo atrás a Jonatán alcanzó a Mefiboset. Y entonces el rey David finalmente cumplió su promesa. En la Biblia Dios nos entrega promesas. Con el paso del tiempo Dios le ha entregado a usted promesas. Hay promesas que son suyas, que ya están hechas. Nadie se las está regalando. Son suyas. Porque usted es heredero de Dios. Así como era Mefiboset. Somos hijos de un rey y tenemos herencia en él. Y dos de las promesas que a mí más me gustan, se las quiero compartir. Una de ellas es Filipenses 4:19. Y dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y Romanos 8:32 dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Mefiboset fue sacado de un lugar donde él no pertenecía. Dios usó un hombre y lo envió para sacarlo de ahí. Y ahora él está disfrutando la herencia de su padre. Póngase de pie.